La vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que el dictador solicitó a todos los ministros poner sus cargos a la orden para llevar a cabo una profunda reestructuración del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza. Nicolás Maduro reestructurará su gabinete de gobierno, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tras el peor apagón en la historia de Venezuela, por lo que pidió la renuncia de todos sus ministros. El dictador chavista ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden, a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza, señaló Rodríguez en Twitter. El anuncio llega luego de que el 7 de marzo un apagón paralizara el país durante una semana. Maduro lo atribuyó a ciberataques de los Estados Unidos con respaldo de la oposición, aunque el sábado, durante un recorrido por las principales centrales hidroeléctricas, prometió ir a una transformación profunda de las empresas del sector. Los cortes de electricidad son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, General Luis Mota, los atribuye a sabotajes de la oposición, que por su parte denuncian el abandono de la infraestructura y corrupción. El del 7 de marzo afectó a 22 de los 23 estados, además de Caracas, provocando la interrupción del suministro de agua y el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de dinero en efectivo. Asimismo, más de 20 personas murieron en los hospitales ante la falta de atención. El régimen, no obstante, desmiente que se hayan registrado muertos. Recién 5 días después de la falla, Maduro anunció que el servicio de energía había sido restablecido en casi toda Venezuela. La emergencia obligó a suspender la jornada laboral hasta el pasado jueves, mientras que las clases se reanudarán este lunes. Si bien Rodríguez no dio detalles de los cambios que se darán, generalmente suelen predominar los enroques, con un influyente grupo de dirigentes que se alterna el ejercicio de altos cargos. Las movidas más recientes se produjeron a mediados de junio de 2018, luego de las fraudulentas elecciones en las que el dictador fue reelegido para el período 2019-2025. Rodríguez asumió la vicepresidencia en lugar de Tarek El Aissami, quien a su vez fue nombrado vicepresidente de Economía. Maduro prometió en esa oportunidad que los cambios buscaban una revolución económica, en medio de la más grave crisis socioeconómica en la historia moderna venezolana, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación. La reestructuración del gabinete también se produce en medio de la presión local y externa liderada por el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, encabezados por los Estados Unidos. Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero ante una multitud, luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara usurpador a Maduro por estimar fraudulenta su reelección el 20 de mayo de 2018.